Vamos a conversar con Luis Vicente García, el gerente general de Benanchan. Luis Vicente, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. La verdad que siempre compartimos y obtenemos pues siempre un perfil bien interesante de la actividad, ¿no?, de la Cámara Venezolana Americana, y más en un contexto tan enrevesado y tan difícil como el que vivimos. Ustedes, por cierto, tienen una serie de eventos ahora para el mes de septiembre, ¿no? Hay uno que siempre nosotros lo trabajamos acá en esta entrevista de la primera emisión, que tiene que ver con la parte presupuestaria. ¿Cómo puedes hacer un presupuesto en un marco de incertidumbre, por ejemplo? Así que bueno, bienvenido Muchas gracias, nuevamente. Carlos, y siempre un placer aquí estar con ustedes. Y fíjate que es interesante lo que acabas de decir, cómo presupuestamos en un momento como en el que estamos, en donde hay demasiados elementos, hay muchas variables. Cuando tú vas a hacer un presupuesto, tú partes de cuánto voy a vender, cuánto voy a comprar, cuánto va a ser mi clientela y a dónde voy a ir, qué tipo de productos desarrollo. Eso es lo mismo que han venido haciendo las empresas, pero en vez de tener ese horizonte de planificación de 3 y 5 años, como tenían que tener, Sí. por ejemplo, todas las multinacionales que están en Venezuela, terminas teniendo que proyectar a 3 meses revisándolo cada semana, porque la situación ha cambiado tan fuertemente que todo este tema de que una semana flexible, una semana radical, ya no sé si puedo vender o no puedo vender, tienes todo el tema del achicamiento de la economía se ha reducido entre el 80 y 70% en los últimos 7 años, tienes el tema de la inflación o hiperinflación en la cual todavía estamos sumergidos. Entonces, no es fácil proyectar. Sin embargo, es un ejercicio que hay que hacer, porque yo tengo que entender dentro de esa economía más pequeña cuál es mi nicho, hacia dónde voy a ir y cuál es mi cliente, porque el cliente venezolano, el que está aquí, ha tenido que cambiar y ajustar su Sí, patrón de sí, consumo. Y ciertamente. entonces, al consumir de manera diferente, yo tengo que vender diferente. Y entonces hemos visto cómo las empresas, sobre todo las industriales, han tenido que adaptar ese producto y ya tú puedes inclusive comprar 2 pastillas en vez de una caja, productos al detal, productos que antes venían en bolsa, ahora vienen en paquetes más pequeños. Es decir, los mismos fabricantes se han dado cuenta que el mercado, siendo más pequeño, va a consumir quizás con una mayor frecuencia, pero productos más pequeños. Entonces, todo eso tienes que meterlo en esas grandísimas hojas de cálculo que todos hacemos y hacer un presupuesto a tu medida, en donde tienes que ver costos, tienes que ver gastos y tienes que ver esos potenciales ingresos de ese pequeño nicho de mercado en donde tú puedes trabajar. Ahora, los afiliados, Luis Vicente, a Benanchan han podido, en medio de este contexto, transitar con las dificultades y los contratiempos que registra la economía venezolana. Mira, sí, Se han ajustado, se han permeabilizado, en eso es. fin. Sí han podido ajustándose al tamaño, porque tú Ujú. ves que hay empresas e industrias que tienen una operación al 20% de la capacidad. Entonces, obviamente, esos son unos costos instalados muy grandes, donde tienes una gran cantidad de personal, donde tienes máquinas que cuando quieras hacer una nueva línea de producción quizás vas a tener que adaptar. Pero no solamente los afiliados a la Cámara, hay cierto tamaño de la economía, del sector privado de la economía, que, como siempre lo decimos, pues el sector privado de la economía es el que genera empleo, el que genera productividad, el que genera temas que quizás no se hablan mucho ya en el país, como puede ser el desempeño, como puede ser el rendimiento, o como puede ser el tema de accountability, todo llevar bien las cuentas, en el sentido que te has tenido que adaptar, porque una empresa que estaba produciendo hace 7 años una cantidad que hoy no tienes ese mercado, pues tienes que ver qué vas a hacer con esa producción. Y por otro lado, hay empresas que estamos viendo que están comenzandito a exportar. El proceso de exportación aquí en Venezuela no es fácil, todos lo sabemos, pero bueno, hay mercados extranjeros que pueden estar interesados en algunos productos, desde cosas tradicionales que hemos exportado, más allá del cacao, del café o del ron. Ya estamos viendo que hay camarones de nuevo, que hay Sí. cangrejos de nuevo, que hay cierto tipo de frutas adicionales que se están comenzando a exportar. Hay chatarra que se está comenzando a exportar, lamentablemente mucha chatarra en el país, pero todo eso tiene un valor. Ahora, esta reanimación que indicaría que comienza a verse o evidenciarse cierto proceso de flexibilización o apertura, es decir, ciertos prejuicios que en el pasado existían han comenzado en forma gradual, porque no es en forma radical, en forma gradual a desmontarse. Yo no sé si es desmontarse o que están dándote alguna permisología adicional para que tú operes. Pero sí estamos viendo que, por ejemplo, hay menor cantidad de fiscalizaciones o hay menor cantidad de controles que se Sí, ponían. por lo menos el tema del control de precios, que Sí. era
atormentante, por ejemplo. Desde todo punto de vista. Ya al no tener control de precios, tienes productos en el mercado. Entonces la gente decidirá si yo quiero comprar azúcar, harina, arroz o esto, o cómo me voy a distribuir yo mi presupuesto a lo largo del mes. Este evento que vamos a tener como presupuestar, vamos a tener a Drubal Oliveros, vamos a tener hablando de la economía, Leonardo Buniek, hablando de todo este tema de la reconversión monetaria, vamos a tener un panel de expertos latinoamericanos hablando cómo se planifica en sus economías. Imagínate una economía como puede ser Colombia, Perú o Argentina, que han pasado por momentos difíciles y que quizás ellos nos pueden enseñar Pero un dudo poquito. que más difícil que el que pasamos nosotros, porque te iba a preguntar precisamente, cuando ustedes contrastan, cuando ustedes se comunican con cámaras similares Sí. en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, ¿qué piensan ellos de la situación que está viviendo la economía venezolana y cómo pueden los factores de la economía privada sostenerse aún? Ellos lo primero que nos dicen es que de alguna manera están orgullosos del sector privado venezolano que sigue operando y que sigue No, la trabajando. perseverancia hay que ponderarla de una manera Eso significativa. para todos les llama mucho la atención. Y también les llama la atención cómo hemos podido hacer con esta grandísima migración de talento que hemos tenido. Porque uno de los factores, sí, sabemos que se han salido del país 5.5 millones de habitantes. Y las empresas, para mí las empresas del sector privado se quedaron sin esa gerencia Sí, sí, media, con ese que es lo talento más valioso que tiene la empresa. Porque el haber creado y formado y entrenado una gerencia media te toma años. Hoy eso, que queda como una especie de hueco, porque son los jóvenes entre 25 y 45, que de alguna manera tienen oportunidades y vieron otras oportunidades fuera, ahora nos corresponde a nosotros pues agarrar dos tipos de personas distintas, los jóvenes, e impulsarlos y empoderarlos para que vayan subiendo más rápido. Y se está dando una cosa curiosa, Carlos. Personas que ya estaban retiradas están comenzando a volver a trabajar, Sí. porque se necesita mano de obra y sobre todo se necesita mano Hay de obra muchas, sí es cierto, lo que dice, muchas calificada. personas jubiladas. Es más, Sí. no tiene que ver con el caso de Aranchan, pero se está viendo en un terreno donde hay una enorme y gigantesca, diría mejor, deficiencia como es el de la educación superior. Sí. Los profesores jubilados han tenido que reincorporarse porque hay una fuga de talentos Total. evidente en el resto de lo que es el profesorado, ¿no? Sí, fíjate que hay otros factores interesantes para lo que vemos nosotros. Cuando el cliente antes te compraba una caja y ahora te compra 2 pastillas, Sí. tú tienes que cambiar toda tu línea de producción, toda tu red de distribución y desde la fabricación hasta la venta al detalle. Entonces hay un proceso de educación e información en todo el camino. Y ha podido sostenerse la empresa en ese sentido, ha podido reajustarse de manera adecuada. Bueno, tú ves asociaciones, tú ves que competidores quizás hasta hacen el mismo transporte porque la misma ruta no se puede transitar sola, entonces van en caravana. Mi camión que va a llevar producto de un lado, en vez de regresar vacío, se para donde mi proveedor, entonces me trae cierto producto. Entonces estamos viendo como una mayor colaboración entre empresas de diferentes sectores que yo creo que ha sido muy, muy positivo. Bueno, Luis Vicente, vamos a hacer una pausa. Retornaremos enseguida, conversamos con Luis Vicente García, gerente general de Nanchan. Continuamos conversando con Luis Vicente García, gerente general de Nanchan. Esto que hablábamos antes, Luis Vicente, ciertos indicios de apertura, de elasticidad, en fin, el tema de los controles que se han reducido de alguna manera y ha contribuido a la reanimación de algunos sectores de la empresa privada. ¿Tú piensas que va a ser sostenido o puede ser simplemente una situación coyuntural momentánea porque el gobierno está en aprietos? Mira, es difícil proyectarlo porque obviamente uno no conoce exactamente cuál va a ser esa política económica que va a tener el gobierno más adelante. Lo que sí va a venir es un proceso de mayor gasto en los próximos 3 meses. Te lo dicen todos los economistas, venimos a un proceso electoral, siempre final de año hay una inyección de dinero precisamente porque es el periodo donde sector público, sector privado pagan utilidades, que hacen Eso va a algún tener tipo un de efecto en la bonificaciones. inflación, sin duda alguna. Y que todo ya- eso nos va a afectar a la inflación correctamente. Entonces, hay que ver qué tanto sube la inflación y cómo eso puede afectar en mayores controles más adelante. De nuevo un control de precios, de nuevo un control de ciertas distribuciones. Entonces, son temas que dentro de lo que hablábamos de la planificación, es esa parte de esa incertidumbre en donde uno no sabe exactamente dónde vas a estar transitando. Lo importante es estar preparado. Y ese ejercicio de planificación que hay que hacer, por más que haya una cantidad de variables que podamos no conocer, hay que trabajarlo, porque de alguna manera tú vas a tener que poder reaccionar y rápido. La empresa que ha podido
ser exitosa en estos últimos años es la empresa que se adaptó más rápido, la que es flexible en la toma de decisiones y adaptar su modelo de negocio, la que está reinventándose. Hablábamos de las franquicias anteriormente, locales más pequeños, teniendo que los locales se están reduciendo. Claro. Entonces, bueno, tenemos que entender que en esta economía hay que ser muy ágil. Y las empresas que sean ágiles son estas empresas que van a poder reaccionar de una mejor manera. Sí, te preguntaba lo anterior porque hay mucha gente que tiene cierto temor de que esto sea nada más un episodio y que a lo mejor en el futuro puedan tomarse decisiones. Ahora bien, si tú no desarrollas un plan antiinflacionario, una estrategia de verdad adecuada con la participación de todos los factores involucrados, pues vamos a seguir en lo mismo. Incluso ahora que se aproxima la reconversión monetaria, si tú no vas de la mano de un plan antiinflacionario, pues es el poder adquisitivo del bolívar venezolano inmediatamente va a diluirse. Sí, hay un tema muy importante allí, que es que la reconversión o la reexpresión, como la están llamando ciertos economistas, lo que ellos han dicho es que esto no cambia la inflación, simplemente le estamos quitando ceditos a la moneda, cosa que nos facilita la vida en muchísimos aspectos. El aspecto contable, el aspecto contable es un dolor de cabeza, pero los precios en los mercados, en los abastos, en la frutería, todo este tema de manejo de efectivo que hace muchísima falta, desde que tiene que comprar algo en kiosquitos, el que está en el carrito por puesto. Es decir, hay toda una serie de cambios que van a ser corregidos con una represión, sin embargo, pues eso no cambiará. Desde luego. Te iba a preguntar otra cosa, Luis Vicente. En medio del drama que vivimos en el espacio económico nacional, la responsabilidad social que ha asumido la empresa y los afiliados a Benanchan se ha reducido, se han visto los planes de compromiso y de soporte y de apoyo, se han visto reducidos. Yo te diría que no, lo que hemos visto es un cambio. Muchas empresas... La readaptación también. También, porque es que es necesario. Fíjate que muchas empresas hacíamos muchísimas cosas fuera de la organización, porque todos en algún momento limpiamos playas, pintamos casas, sembramos árboles, una gran cantidad de cosas. Sí se mantienen los programas de nutrición, las empresas siguen apoyando todo eso y ciertos programas de educación, pero la empresa se volcó hacia adentro, la empresa se volcó hacia ayudar al trabajador, porque eso también es responsabilidad social, trabajar adentro, trabajar con tus empleados. Entonces hay jornadas de vacunación, hay jornadas de salud, jornadas de alimentación, hay un apoyo en todo lo que tiene que ver con, inclusive con ayuda en temas de comida, ayudas más allá de lo que la ley te indica en temas de guardería, útiles escolares. Es decir, la empresa se ha volcado a trabajar con su trabajador interno, con su colaborador, que tiene un efecto también multiplicador en la familia directa de este trabajador, pero también cuando tú ves estas plantas en el interior del país, han trabajado en pro de la comunidad. Lo vimos mucho cuando el apagón hace algunos años, en donde las plantas te permitían que te bañaras, que cargaras celulares, que hicieras algunas cosas. Bueno, eso es un apoyo a la comunidad invalorable. Y eso, de alguna manera, se sigue manteniendo. También tiene menos personal para salir a la calle, tiene menos personal para apoyar en ciertas cosas, pero a pesar de ello la empresa sigue trabajando y así como tenemos este evento en temas económicos que va a ser cómo presupuestar para el 2022, venimos en octubre también con el Simposio Internacional de Responsabilidad Social, porque es algo que hay que seguir trabajándolo. Y la responsabilidad social ha venido cambiando, ya hoy no solamente enfocado en el tema social, hoy se llama ESG, que es de Energía Social y Gobernabilidad. Entonces es un cambio interesantísimo porque todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, que Venezuela quizás nunca entró en ese tema como Colombia lo hizo o países cercanos lo hicieron, se está manejando mucho y tiene que ver mucho con el tema legal, con el tema de compliance, con el tema de normas internas, pero entonces a la vez te estás dando cuenta que en lo que llaman el triple impacto, tiene que ser, la empresa tiene que ayudar en lo social, tiene que ayudar en lo ambiental, que sabemos que es un tema muy complejo en este momento, pero la única manera que la empresa privada puede hacer eso es teniendo rentabilidad. Ahora, eso, bueno, es que es una cosa tras de la otra. Si vas a obtener rentabilidad para que tú sigas profundizando tus compromisos de carácter social, tendrías que tener también, pues, de parte de la orientación económica nacional, es decir, de un poder ejecutivo, de un gobierno, de un país, también cosas que te puedan estimular y te puedan ayudar para que tú puedas crecer, ¿no? Tú cumples pagando tributos, impuestos y una serie de compromisos nacionales, regionales y locales. Pues eso también tendría que entenderse, ¿no? Es importante eso que acabas de decir porque hemos visto que la parte impositiva a nivel municipal
está siendo muy complicada. Cada municipio está comenzando a decidir qué tasa te va a cobrar y qué monto te va a cobrar. Y eso está afectando mucho a las empresas, sobre todo en el interior del país. Hay ciertos estados donde hay municipios que, bueno, están cobrando mucho más de lo que deberían estar cobrando en temas de impuestos. Sí, pero es Y que yo- parece que no entendieran la situación país, el momento y la circunstancia que se está viviendo. Sí, y es ahí donde alguien que nos apoye como empresa privada, y lo que Benancham siempre ha dicho, tenemos que fomentar un país en donde hayan libertades económicas para que esa libre empresa pueda generar ese empleo, para que ese libre comercio pueda traer y llevar los mejores productos que podamos tener. Y bueno, al final estamos hablando de una posible competitividad que nos permita a todos ir creciendo en medio de esta economía que se ha reducido, como ya hemos hablado, pero que de algunas maneras todavía hay nichos de mercado donde las empresas pueden entrar. Bueno, Luis Vicente, muchísimas gracias por haber compartido en la mañana de hoy, manejar una serie de temas que son de verdad de mucho relieve y ojalá pues todo salga bien de cara al futuro y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Amigos, vamos de inmediato con la sección de arte y espectáculos en Lo Actual.